¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena, Antonio. Nada, muy bien. ¿Qué tal tú? Muy bien, como todos, confinados, aunque bueno, yo puedo sentirme un privilegiado en relación a todos los que estáis trabajando directamente en el hospital, que yo sé que, bueno, además te he visto fotografías y demás, que habéis vivido en primera persona toda la pandemia del coronavirus. Ahora te preguntaré un poquito de ello, que mientras Muy va bien. la gente, Claro, bueno. dejamos unos minutos, ¿no? Que se vayan sumando. Se van sumando ahora la gente. A ver que nos confirmen si se ve bien, por favor. Gente, a ver, amigos, nos Sí, confirmáis. voy a mejorar yo la iluminación un momento. A ver. ¿Alguien que nos pueda decir si se escucha bien, por favor? Sí. Juan Mamangas, me pones una mano hacia arriba y asumo que sí. Vale, Vale, yo creo que ahora hay un poquito mejor, más luz. Vale, bueno, pues sí, nada. nos dicen que se ve perfecto y se escucha perfecto. Bueno, Borja, ¿qué tal? Cuéntame tú qué tal has vivido este mes, mes y medio, porque sé que has estado trabajando directamente, abrazando toda la pandemia, toda la subida, ahora ya por suerte la desescalada. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has vivido desde el puerta de Pues urgencia, desde tu servicio de endocrinología? claro, bueno, lo hemos vivido realmente, ya llevamos casi 2 meses ya con esto, nuestra situación, y hemos visto pues muchas fases que se diferencian bastante. Al principio, pues todos yo creo que sanitarios y no sanitarios con un poco de incredulidad, ¿no? O más bien, pues sin creernos mucho esta situación, ¿no? Era como un poco de escepticismo ante lo que pasaba, era un poquito pues que no nos terminábamos de creer. Y después, pues realmente pasaron los días y vimos que esto era un problema, ¿no? Y que se estaba convirtiendo en un problema y cada vez mayor. Y hubo un momento ahí en el que nos asustamos bastante, yo siempre lo digo, a veces nos asustamos. El colectivo médico en general y sanitario, pues se asustó mucho. Y estuvimos varias semanas, pues bastante acongojados, ¿no? Con el tema, porque veíamos que no paraban de subir los casos a una velocidad brutal, que lo que pensábamos que era una enfermedad banal lo era en muchos casos, pero en muchos otros no. En muchos otros era una enfermedad que se comportaba de manera grave. Y bueno, y tuvimos que hacer un esfuerzo de adaptación bastante importante, pues a la hora de la asistencia a los pacientes, pues tú bien sabrás, por ejemplo, yo he visto en este último mes endocrinos, cardiólogos, e incluso dermatólogos u oftalmólogos, todos trabajando, saliendo de su zona de confort y de sus patologías habituales para poder dar respuesta a personas con COVID-19, ¿no? Con esta patología. Entonces, ha sido un esfuerzo de adaptación pues, muy importante y ha habido momentos de tensión también bastante importantes y bueno, se podrían matizar muchas cosas, el tema de los materiales, el tema de la protección, es decir, han sido meses, semanas, ¿no? Han sido semanas muy intensas, donde pues se han vivido las cosas en el hospital de forma bastante intensa y por suerte, como tú has dicho, ya estamos viendo la bajada, ¿no? Ya la cosa está mucho mejor. Y hablo de mi zona y en mi zona, en el sur de España, en Andalucía, la cosa, por suerte, pues, ha ido bastante mejor que en otras comunidades. Entonces, ha sido pues un reto. Yo lo he intentado vivir como un reto, eh, porque, bueno, prefiero quedarme, ¿no? Con el aspecto de reto y con el aprendizaje que con otras cosas menos favorables, Antonio. Bueno, yo creo que absolutamente todas las personas que están viendo el directo te conocerán, pero bueno, vamos a hacer una pequeña presentación y bueno, también tú, si tienes algo que agregar acerca de ti mismo, eres médico, médico general, especialista en endocrinología, aún no, porque creo que estás en el cuarto año de rotación, ¿no? De la Efectivamente. residencia. Efectivamente, sí, soy médico. Ahora mismo llama a los profesionales médicos, que ya somos médicos, pero estamos haciendo la especialidad, es decir, pues los años de especialidad se nos conoce como MIR, que son siglas de médico interno residente, son los conocidos como residentes, ¿no? Quizás los hay en España y los hay en muchos otros países, residentes hay en muchísimos países. Y yo estoy en mi cuarto año, mi cuarto y último año. Empieza ahora en mayo, de hecho, mi cuarto y último año
y terminaría la residencia en mayo del año que viene, Te 2021. quedará un año aún hospitalario, ¿no? Eso es, un año me queda, efectivamente. Vale, y para todos los que no lo sigáis, pues os recomiendo bueno, en Instagram, a ver, porque bueno, tú eres Borja Bandera, pero ¿cómo estás en Instagram para que... Bandera Empodera es Vale, mi nombre de pues Instagram. en Instagram y en YouTube, ¿cómo? En YouTube. Borja Bandera. En YouTube creo que como tú también, ¿no? Que tienes tu nombre, o Doctor Hernández, sí. Exacto, exacto. Bueno, pues para todos aquellos que, pues bueno, que no lo conozcáis, os recomiendo absolutamente que sigáis todas las infografías, toda la divulgación, sobre todo muy aséptica, muy revolucionaria y mucho de todo lo que vamos a hablar. Muy en boga por todos los que me seguís y por todos los que seguís un poco la línea de investigación y divulgación que yo hago también, Borja, de forma paralela. No es porque los dos hablemos, sino porque al final la ciencia es la ciencia y cuando van apareciendo rupturas de paradigmas y van apareciendo nuevos modelos de nutrición, de fisiología, etcétera, pues van apareciendo como paralelamente al mismo tiempo diferentes divulgadores por todo el mundo que parece que hayan acordado en muchas ocasiones hablar de lo mismo y ni muchísimo menos. De hecho, hoy es la primera vez que nos vemos cara a cara, por hacer un símil, aunque hemos hablado algunas veces de forma privada por Instagram, pero sí que es verdad que hoy me hacía ilusión hablar con él porque, pues bueno, su forma de divulgación, lo que apoya mucho su visión médica, pues apoyándose en los ayunos intermitentes, lo explica de maravilla para cualquiera de verdad. Yo he hablado mucho en mi canal de ayuno intermitente, pero de verdad, además con las infografías, los dibujitos, la pizarra lo hace de maravilla, cualquiera que quiera ir a su canal y profundizar en el ayuno intermitente, en la profundidad molecular de la fisiología metabólica, de los biorritmos. Todo esto, de verdad, os animo a que podáis entrar tanto en su Instagram como en su canal YouTube. Y hoy vamos a hablar de cómo un médico residente, yo no pasé por el hospital, yo hice el examen MIR, pero en esos 3 meses que se tienen hasta entrar ya a trabajar en el hospital y empezar la residencia, pues decidí individualmente empezar a trabajar de forma privada y no he trabajado en el hospital. Y sí que me apetecía un médico, un endocrino, que dentro de un año ya vas a poder trabajar de forma privada como endocrino y que me imagino, no sé qué idea llevas, si vas a seguir en la sanidad pública, si quieres ya de forma privada tú empezar a trabajar, no sé cuál es tu idea interna, pero sí que me gusta cómo dentro del ámbito hospitalario y saliendo de la carrera, que todos sabemos que es un poco dogmática, que está un poco en muchas ocasiones alejada incluso de la medicina más de los avances científicos más relevantes y más prometedores siempre de última generación. En medicina no se habla de nutrición, no se habla de autofagia, no se habla de ayuno intermitente, no se habla de supercompensación, no se habla de la importancia del deporte, no se habla de la importancia de las emociones, todo esto que además no es que sea especulación, que es que en los últimos años hay 2 premios Nobel alrededor de herramientas tan básicas como la autofagia y la cronobiología. Entonces, ¿tú cómo has vivido, Borja, estar dentro, o sea, esa transición desde esos 6 años de medicina, inmediatamente empezar a hacer la residencia, evidentemente tener que pasar por el aro, porque hay que pasar por el aro y por el dogmatismo de los protocolos hospitalarios, y así debe ser. Yo nunca critico a la medicina general, digamos, o a los protocolos, porque creo que es la única forma de poder ver a tanta gente y que por desgracia, pues bueno, tienes que en una campana de Gauss saber protocolos que son buenos para el 90% de gente, pero no puedes personalizar. Pero quien quiere personalizar o alguien que va más allá como tú, imagino que más de una vez tendrás controversias o conflictos internos. Bueno, sí, realmente yo trato de adaptarme bastante, ¿no? Como tú dices, pues el entorno en el que trabajo y el entorno en el que me muevo, a los protocolos y a cómo se hacen las cosas. Eso, pues, más que conflictos externos, generan, tú seguramente bien lo sepas, conflictos internos, ¿no? Contigo mismo, en Claro. el sentido de, podría hacer las cosas diferentes, no voy a decir ni mejor ni peor, pero sí diferente, o podría hacer lo que yo creo que sería más aceptado en este caso, pero por falta de recursos, por ejemplo, temporales, tiempo, simple tiempo, o por falta de una, básicamente una gestión logística. Por ejemplo, en el hospital no tenemos un espacio físico donde, por ejemplo, los pacientes puedan hacer ejercicios, donde se les puedan enseñar ejercicios, algo así, o profesionales del ejercicio que puedan enseñarles
hacer rutinas sencillas. Muchas veces nos faltan incluso profesionales de la nutrición que puedan enseñarles a comer mejor. Toda esta falta de recursos sí que generan mucho conflicto. El tema del conflicto tiene una doble vertiente, ¿no? Ese conflicto no empieza en la residencia ni mucho menos. Empieza en el primer año, en el primer día de carrera. Cuando llegas allí, tú te piensas que la facultad, ¿no?, es, digamos, el santuario del conocimiento máximo, donde el rigor, pues, es máximo, donde se habla de todas las cosas más novedosas, con máxima evidencia, y después, cuando van pasando los años, vas desencantándote un poquito y te das cuenta de que cosas tan básicas, ¿no?, pues como lo que tú has dicho, es la influencia de los hábitos de vida, del estilo de vida, en la salud, pues se dejan en un rinconcito, ¿no? Se dejan en un rinconcito y se centra todo el esfuerzo académico en básicamente dos cosas. En una primera parte, ¿vale? Muy necesaria la bioquímica, la fisiología y la anatomía, y eso yo creo que lo cumple a día de hoy el currículum de un médico. Pero en la segunda parte de la carrera, digamos la parte ya más clínica, fundamentalmente se centra todo en farmacoterapia y cirugía, ¿no? Que parece que la medicina convencional o la medicina más, digamos, pues ortodoxa, por decirlo de alguna forma, solo tiene esas dos herramientas, ¿no? Esas dos armas para ayudar a la gente. Y creo que esto es un error conceptual muy básico. Entonces, precisamente es este conflicto, ¿no?, interno de decir, pero ¿cómo no puede estar diciendo absolutamente nada del papel de la fisiología del ejercicio, por ejemplo, el ejercicio, el papel que tiene, pues, el músculo esquelético, ¿no? A nivel, por ejemplo, endocrino o a nivel de la interacción con el resto de órganos y sistemas. ¿Cómo no pueden estar analizando, ¿no?, la nutrición, pero la nutrición dirigida a la población general, no la nutrición clínica, porque muchas veces las pocas clases de nutrición que se dan en la facultad pues son de nutrición clínica, nutrición hospitalaria, nutrición parenteral, nutrición enteral, y eso pues tiene su parcela y tiene su función y es esencial, es importante, pero realmente un médico no sale con las cosas claras a nivel de nutrición, de saber realmente cómo tiene que comer una persona para optimizar su salud, ¿vale? Y todas esas cosas pues iban creando ahí como un pequeño sentimiento de decir, joder, yo tengo que hacer algo, o sea, yo tengo que hacer algo, es decir, a mí no me vale que yo esté estudiando 10 horas al día, 12 horas al día en época de exámenes, para que simplemente yo vaya y apruebe un examen. Yo creo que este tiempo y este esfuerzo personal quiero que sea invertido en algo mayor, ¿no? Y ahí es cuando empecé, que fijaos, yo empecé a divulgar en tercero de medicina, ya no sé cuántos años hacen, pero hace muchísimo tiempo ya. Y, y ahí comenzó todo, ¿no? Digamos, este esfuerzo de divulgación nace de ese sentimiento de carencia, ¿no?, de lo que yo pues veía de las lagunas que yo veía en bueno, pues en la medicina, que por otro lado no se trata de echar la medicina abajo, la medicina es una herramienta brutal, es una herramienta buenísima, es de las mejores cosas que podemos tener el ser humano. Lo que pasa es que tiene unas carencias importantes y que fíjate que esas carencias, por ejemplo, el dirigir tantos recursos solo hacia fármacos y cirugía, pues hace que la medicina sea menos eficiente también en mi forma de ver las cosas. Es decir, genera un modelo de salud o de enfermedad en el que no tenemos sistemas de salud, tenemos sistemas de enfermedad y pues básicamente derivamos demasiados recursos a patologías que podrían, primero, prevenirse o, segundo, pues dar una respuesta o una solución desde ámbitos menos médicos, ¿no? Ámbitos más relacionados pues con el ejercicio, el manejo de estrés, la nutrición y etcétera, etcétera. Entonces, claro, no es una crítica únicamente a la medicina, es un intento de mejorar lo que ahora mismo tenemos. Claro, fíjate que yo también tuve esa sensación en la carrera. Es más, recuerdo el primer año de bioquímica, un profesor que nos dijeron, señores, acostúmbrense por su propia supervivencia
y en pro del buen funcionamiento de la sanidad y del buen hacer de cara al paciente, acostúmbrense a ver al paciente como un número, un papel con unos parámetros, simplemente por supervivencia emocional. Y entiendo que esa forma de decírnoslo, y era el primer año, críos de 18 años, nos lo decía por nuestro bien, porque esto tampoco es una realidad. En el día a día, tras ver tantos, pues imagínate, los oncólogos, los psiquiatras, hay altísimas tasas de drogadicción, de abusos a ansiolíticos, a suicidios, bajas laborales. Eso es una realidad y al final todo médico tiene que buscar sus propios mecanismos de defensa emocional para no generar una alta empatía, para no llevarte los problemas y los dramas emocionales que estamos constantemente expuestos. Es algo de lo que no se habla, pero es una realidad. Los anestesistas, los cirujanos que están expuestos a altísima carga de estrés, médicos de familia, pediatras, pues bueno, hay altas tasas también de depresión, de trastornos de ansiedad, etcétera, pero se nos educa en esos 6 años de carrera de forma muy mecanicista, ¿vale? Y uno de los grandes logros que ha permitido y está permitiendo la ciencia y todas las grandes inversiones de las compañías de laboratorios es que cada vez conocemos a la perfección, cada vez mejor las rutas moleculares, los receptores, las moléculas, cómo funcionan, la expresión de cada gen y el vínculo que tiene cada gen con el entorno y con cada proteína. Eso es maravilloso. Una cosa no quita absolutamente la otra. Podemos codificar genéticamente al coronavirus de la noche a la mañana y cualquier tipo de bacteria, de hongo, podemos inmediatamente saber los receptores de determinado tumor para intentar buscar quimioterapias que vayan específicamente, pero ese caldo de cultivo de educación que se nos impone en cierto modo en esos años de carrera, en la residencia también y luego en el trabajo hospitalario guiado por protocolos, hace, como bien digo, que acabemos en muchas ocasiones los médicos siendo mecánicos del cuerpo, que no sanadores. O sea, ese arte de la sanación que implica la capacidad de ver holísticamente e integralmente al cuerpo, no viéndolo como células aisladas, sino como células que en todo momento están interactuando las unas entre las otras y en todo momento supeditado al estado emocional al que tiene la persona, se ha perdido. Se ha perdido. De ahí, entonces, claro, que parece que haya existido una brecha entre el médico purista, mecanicista, molecular, que ni quiere mirar a los ojos al paciente, y otros médicos que no son ni mejor ni peor, deberíamos ir de la mano, pero que no soportan, es más, no pueden evitar abrir la mente e ir más allá, porque para ellos se evidencia, joder, si estoy viendo cómo haciendo deporte mejoro la flexibilidad metabólica, si estoy viendo que bajando los hidratos, haciendo ayuno, la glucosa, los triglicéridos, la hipertensión baja, si estoy viendo que dándole un abrazo a esta persona duerme mejor y le baja la tensión sanguínea al día siguiente, entonces, ¿cómo no me voy a involucrar en ello? Entonces, claro, el problema es esa brecha que ha existido y que parece que haya una guerra. Nunca debería haber una guerra. El sanador es sanador. Da igual que lo haga con un abrazo o con un antihipertensivo. Claro, sí. Quizá aquí hay dos vertientes, ¿no?, de la medicina, y una que está muy hipertrofiada y otra que está muy, digamos, atrófica. La que está muy hipertrofiada es la que tú bien señalas, que es la medicina del hiperespecialista, ¿no? Lo que se lleva y lo que a vistas de la sociedad es, pues, lo que tiene, digamos, más caché, ¿no? Lo que es más socialmente admirado es el hiperespecialista máximo, ¿no? El especializarte, pues, en la última disfasia dentro del terreno de la neurología o la última patología, que eso está genial, porque al final lo que consigue es tener personas que saben muchísimo, muchísimo, más que nadie, pues de una parcela pequeñita del conocimiento. Pero el problema es que esto también encierra un peligro encubierto, ¿no? Y es que el ser humano no puede entenderse bien si no entendemos las interrelaciones, que es algo que la medicina ha olvidado. O sea, nosotros estudiamos cardiología, estudiamos nefrología, pero ¿alguien te ha explicado alguna vez la interacción cardio-riñón, por ejemplo? Estudiamos el sistema endocrino, quizás por eso elegí endocrinología, porque es de las más transversales. Es una especialidad que no se ciñe a un órgano, al corazón, al hígado, a los riñones, sino que guarda todavía, ¿no? Mantiene cierta transversalidad. La endocrinología... Perdón, un inciso, Borja, creo que sería la especialidad más romántica que aún queda. Exactamente, pues eso creo que no se debe perder. Yo creo que siempre ha habido médicos que hemos tenido una visión más, llámalo holística, llámalo integrativa, llámalo más transversal,
pues el internista, ¿no? Por ejemplo, que le gusta pensar en todo y le gusta, pues, no ceñirse a una patología concreta o a un órgano concreto. Pero es verdad que en la sociedad y en la tendencia a la que llevamos es a valorar cada vez más al hiperespecialista, al que hace procedimientos más complejos o cirugía más compleja, y dejar de lado o no considerar como importantes pues estas personas que intentamos entender, que no es poco, la interrelación de órganos y sistemas, porque el ser humano no funciona pues, como un corazón, o sea, uno, en el ser humano uno más uno nunca va a ser dos, y menos en el metabolismo. Entonces, a mí lo que me gusta es que veo que poco a poco pues hay gente que también tiene ese prurito por la transversalidad, por las interrelaciones, por las interconexiones, que prefiere saber un poco de todo e intentar entender las relaciones a saber muchísimo de muy poco. Esto, como digo, tiene sus pros y sus contras, pero creo que, como tú bien has apuntado, ambas partes de la medicina debemos colaborar y debemos cooperar. No tiene que ser una batalla. Exacto. Y hablando de todos estos conceptos que son pura ciencia, pero que aparentemente no son medicina oficialista, porque no se aplican, evidentemente, por parte de un endocrino en la seguridad social o cuando se le pueda decir a un médico general va a abrirte los ojos, el ayuno intermitente. Ese ayuno intermitente que en realidad no viene solo del 2016, parece que la gente, y este también es el gran problema también del radicalismo, de las redes sociales, parece que mucha gente habla del ayuno intermitente y se apoya y da un golpe sobre la mesa diciendo, oye, que hay un premio Nobel alrededor del ayuno intermitente en el 2016. Absolutamente nada que ver. Hay un premio Nobel alrededor de rutas moleculares y genes alrededor de la autofagia, y dentro de la autofagia Eso. tenemos diferentes herramientas como el propio deporte de alta intensidad, que prácticamente nunca se suele hablar, ¿vale? Y diferentes herramientas, ¿vale? Que pueden promover esa autofagia. Pero sí que es verdad que en los últimos años cada vez cobra más relevancia lo que empezó siendo una moda, lo que muchos abogaban porque iba a ser algo que venía para irse rápidamente, pero cada vez está más instalado y que va más allá simplemente de la mejoría estética o metabólica que ha sido usado por parte de preparadores físicos o nutricionistas, porque de hecho ya este año, creo fue en el New England Journal, ¿no? Es donde salieron Sí. la revisión de que más allá del déficit calórico, que es donde se asumía la mayoría de los beneficios que nos proporcionaba el ayuno intermitente, pues en esta revisión se evidenciaba cómo existían beneficios independientemente de que existiera ese déficit calórico del ayuno intermitente. Sé que tú lo estudiaste en profundidad y me gustaría que pudieras hablar de todos estos beneficios y cuál es tu postura del ayuno intermitente dentro de la medicina integrativa. Vale. Bueno, lo primero, antes de que se me olvide, es verdad que siendo una estrategia novedosa y que, digamos, a la gente le cuadra más dentro de la medicina integrativa, la medicina, digamos, la medicina, porque yo considero que la medicina solo hay una, está también dejando entrar a herramientas como el ayuno intermitente, ¿vale? Sobre todo porque la gente lo demanda, es decir, te sorprendería la de gente que, bueno, en la seguridad social me pregunta por el ayuno intermitente sin conocerme a mí de redes y sin saber que, bueno, hablo de ello ni nada. Es decir, gente que, bueno, pues que te ve a ti en YouTube o ve a otros doctores y se interesa por la herramienta y al final la medicina también tiene que responder a las demandas de la población. ¿Has notado un cambio de inflexión desde que entraste hace 2 o 3 años ahora en esa Sí, demanda del público? he notado un cambio importante en herramientas de este tipo. La gente cada vez pues está más informada, eso me gusta, ¿no? Hay cierta mejora, pues eso que llamamos nosotros el empoderamiento del paciente. La gente ya demanda cada vez más información. Y con respecto al ayuno intermitente, pues ha habido un claro cambio en los últimos 2, 3 años aquí en España. Y de hecho, además, pues te quería decir que también estamos investigando activamente dentro de la seguridad social, dentro del sistema público, sobre ayuno intermitente. Es decir, que ya se están abriendo las puertas, más tarde o más temprano, pero se están abriendo las puertas a estudiar estas estrategias.
no es algo como, no quiero que la gente lo vea como algo totalmente ajeno a la medicina, ¿vale? Dicho esto, ya entramos, si quieres, un poquito en elaborar un poco más el qué es para mí el ayuno intermitente y cómo lo utilizo en mí o en otras personas, ¿no? Para mí el ayuno intermitente no deja de ser una herramienta. A mí me gusta referirme a él como una herramienta. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que pone demasiado entusiasmo, por decirlo de alguna forma, o que maximiza mucho la trascendencia del ayuno intermitente. Básicamente, el ayuno intermitente es una herramienta que te permite poner cierta higiene a los periodos de alimentación y de ayuno, ¿vale? Lo que no es, digamos, razonable o a lo que no estamos adaptados es a un patrón de comidas como el que llevamos en Occidente, ¿no? Primero, la disponibilidad máxima de comida. Eso jamás en la historia de la evolución humana ha existido, una disponibilidad máxima. Eso solo ha existido para los reyes, pero nadie ha tenido la oportunidad de comer todo lo que quiera siempre que quiera, ¿no? Y hemos normalizado esto, Antonio, y realmente, simplemente en ese gesto, en ese detalle, pues radican muchos de nuestros problemas. Eh, por lo tanto, ayuno intermitente, ¿qué es? Pues es una herramienta que pone cierta regulación, cierta higiene a los periodos de ingesta y de ayuno, ¿no? Por eso lo de intermitente. Hay diversos protocolos, hay diversas formas, pero todos conllevan un común denominador que sería, pues, introducir un periodo de ayuno determinado, ¿no? Que puede ir desde las 12, 14 horas en el menor de los casos, pues a las 24 o incluso un poquito más en algunos protocolos, ¿no? Y como tú bien has dicho, pues empezó siendo una herramienta útil para la pérdida de grasa. De hecho, el 90% de las personas que siguen preguntándome sobre ayuno intermitente lo quieren hacer para perder grasa, ¿no? Porque seguimos en una sociedad bastante, digamos, superficial, en el sentido de que pues la gente básicamente sigue pensando, mucha gente, por supuesto, no toda, que la obesidad es un problema estético o que el sobrepeso es un problema estético, ¿no? Eh, pero bueno, a lo que iba es que se sigue utilizando en la mayoría de ocasiones pues para la pérdida de grasa. ¿Qué pasa? Pues que eh, nos hemos dado cuenta en investigaciones tanto preclínicas, animales, como ya, por suerte, también clínicas en humanos, pues que sirve para algunas cosas más, ¿no? Que esa pérdida ponderal o esa pérdida de grasa pues va aparejada a una mejora metabólica importante, una mejora del metabolismo de los hidratos de carbono, un aumento de la sensibilidad a la insulina, algo que no es nuevo. Eso se sabe desde, bueno, se ha estudiado en la fisiología más básica desde hace mucho tiempo. A que es una herramienta que conserva bastante bien el músculo esquelético, eso es muy interesante a la hora de perder grasa. Y poco a poco pues se han ido haciendo otras preguntas. Preguntas como, ¿qué pasa a nivel cardiovascular? ¿Ejerce algún tipo de protección el ayuno intermitente a nivel cardiovascular? Y bueno, hemos visto que mejora el perfil lipídico, que incluso puede aumentar la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el HRV, que es un parámetro muy interesante, también que nos habla de salud cardiovascular. Obviamente nos han hecho estudios que incluyan outcomes duros, ¿no? Como por ejemplo muerte por causa cardiovascular, que eso es lo siguiente que viene en ayuno intermitente, el hacer un estudio más a largo plazo. Por ejemplo, dos grupos, ¿no? Al grupo ayuno intermitente y grupo dieta control y seguirlos a 3 o 5 años y ver si se mueren más o menos de causa cardiovascular en los que hacen ayuno intermitente. Eso será lo siguiente, eso será el siguiente paso. Pero bueno, hemos visto, ¿no? También que el ayuno intermitente ejerce cierto papel neuroprotector, ¿no? También a nivel neurocognitivo existen mejoras, a nivel digestivo, pues también muchas personas, muchos pacientes mejoran. Y eso es básicamente ahí donde se está moviendo la evidencia, como tú bien sabes, ¿no? Siempre se critica de esta forma al ayuno intermitente diciendo que el grueso de la evidencia es en animales, ¿no? Y es verdad, pero es que una herramienta primero tiene que ser estudiada en animales para después empezar a ser estudiada en humanos. Y de hecho, como tú bien has dicho, pues revistas de primerísimo nivel, como el New England Journal of Medicine, pues ya han hecho eco del ayuno intermitente y eso
más allá de lo acertada o desacertada que fuera esa decisión, a mí me gustó, pero a otra mucha gente no, significa una cosa, significa que la medicina, no me gusta decir medicina convencional, porque, espera un momento, ¿se escucha bien? ¿Se sigue escuchando? A ver, que creo que se te distorsiona un poquito la voz. A ver, vamos a hacer una Vale, cosa. Te corto, Borja, y vuelves a darme, ¿vale? Para entrar. vale, venga, perfecto. Vale, justo estábamos ahora hablando en la parte más interesante del ayuno intermitente y de todos los estudios. A ver que vuelva a entrar otra vez Borja y seguimos. Vale, aquí está ya otra vez. ¿Qué tal? Vale. Ah, bien, perfecto. Ujú. Bien. Como decía, más allá de lo acertada o desacertada que esta revisión, por ejemplo, concreta, pues fuera, significa una cosa, es un gesto importante porque nos habla de que la medicina se está dando cuenta de que hay que mirar hacia otras direcciones, de que hay que ir más allá de lo que llevamos haciendo estos años y décadas y que tenemos que mirar pues a otras herramientas o visto de otra forma, debemos utilizar todo aquello que sea útil para los pacientes en una situación en la que muere miles y miles y miles y miles de personas de patologías prevenibles, de patologías que se pueden prevenir. Y es que esto la gente lo tiene que entender. Eh, eh, Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar pues, a personas con obesidad, con diabetes tipo 2, con enfermedad metabólica de múltiples tipos, porque están ahora mismo ocasionando, pues, no solo por el gasto económico que ocasiona, sino por el gasto personal, el gasto en vidas y el gasto en disminución en calidad de vida. Y esto es un cambio que me gustó mucho porque lo considero como un gesto de que las cosas están cambiando, Antonio, y que se están moviendo. Yo es mi percepción, la que tengo desde dentro. Llegamos a ese año 2016, se concede, volvemos a repetir, ese premio Nobel al equipo de Yoshinori Ohsumi, creo que se llama, ¿no? El Correcto. investigador japonés, ¿vale? Que no descubre la autofagia. La autofagia es un mecanismo molecular descubierto en los años 60. Simplemente descubre las principales rutas y los principales genes que se expresan en la autofagia y a partir de ahí, evidentemente, todo se va extrapolando a qué herramientas podemos ya tener, ¿vale? Como es el ayuno intermitente, el propio ejercicio de alta intensidad, promotores de AMPK, pero tampoco es blanco todo negro. Hay gente que piensa o estás en Claro. autofagia o estás promoviendo que no, que las dos rutas están al mismo tiempo siempre en diferentes órganos o en diferentes células expresándose. O sea, ese es el error de no entender en profundidad la fisiología y ver los conceptos siempre de forma sesgada. Pero llegamos al año 2017 y de nuevo una de las herramientas o de las variables más baratas que existen, que nos proporciona la naturaleza, pero tan sumamente importantes para nuestra salud, y se concede otro premio Nobel alrededor de las rutas moleculares vinculadas a la cronobiología, los biorritmos, esos ciclos biológicos supeditados a los ritmos de la propia Tierra, del día y de noche, algo de lo que tú hablas también mucho y creo que es crucial y que cada vez se ve más. Me gustaría que pudieras hablar de ese impacto del desequilibrio que puede existir y el impacto en la salud cada vez que se rompen nuestros biorritmos. Vale. Pues sí, interesante, ¿no? Que fueran dos premios Nobel consecutivos hablando de estos temas pues, tan de moda y tan esenciales. Pues bueno, la cronobiología, ¿no? Vamos a hablar un poquito de cronobiología para que lo entiendan las personas, más de 200 personas ya que están ahí escuchando. Sí, sí. Pues básicamente, pues llevamos en este pedrusco rodante ya muchos años, ¿no? Que es la Tierra. Y el Sol siempre ha estado ahí y siempre ha habido un día y una noche. De manera que nosotros hemos evolucionado siempre pues con periodos de día, de luz y periodos de oscuridad. Claro, nuestra biología sigue siempre un principio de eficiencia, ¿no? Nosotros si somos algo somos seres eficientes. Entonces, claro, nuestra biología lo que ha diseñado son formas de que nosotros funcionemos de forma diferente cuando hay luz que cuando hay oscuridad. Imaginaos que tenéis siempre el coche con el acelerador pisado a tope, ¿vale? Pues no sería eficiente conducir de esa forma, ¿verdad? O ir siempre en quinta, tampoco sería eficiente. El coche hay que adaptarlo a las demandas, ¿no? Del entorno, de la carretera, bueno, si hay una rotonda, si hay un ceda al paso, si hay un stop. Pues pasa lo mismo con la bioenergética humana, ¿no? Nosotros, pues, funcionamos de diversas formas y hemos evolucionado para funcionar de forma diferente de día
que de noche. Tenemos unos biorritmos internos, nuestro cuerpo tiene relojes biológicos, ¿vale? Imaginaos que pues tenéis relojes milimétricos, micrométricos a nivel dentro de la célula y que van marcando una hora como cualquier reloj. Esos relojes se ponen en hora gracias a unos llamados sincronizadores o de la palabra alemana Zeitgebers, que seguro que la has leído alguna vez por ahí. Esto viene del alemán y básicamente quiere decir sincronizador. El principal sincronizador es la luz blanca, la luz azul, la luz del sol fundamentalmente. Entonces esta luz nos dice cuando nos levantamos por la mañana que ha empezado un nuevo día, ¿vale? Y pone en marcha una serie de órganos y sistemas, señalización de cascadas moleculares determinadas, activación del músculo esquelético, patrones hormonales, es decir, pone el cuerpo en funcionamiento, en modo diurno, porque somos seres diurnos. Y después, cuando esta luz cae, al atardecer, anochecer, pues nuestro cuerpo tiene también una forma de sensar esa ausencia de luz, es decir, pues hormonas como la melatonina y cambiarnos de fase hacia la fase oscuridad. Esto tiene una periodicidad circadiana, ¿no? Circadiano viene de circa dies, que significa aproximadamente un día, ¿no? Del griego, circa dies. Esta periodicidad es muy exacta y se mantiene en los seres vivos, en el ser humano y en otros mamíferos, incluso en ausencia de ninguna luz. Es decir, si nosotros metemos a una persona en una habitación cerrada completamente, tiene ritmo circadiano esa persona. Incluso las personas ciegas tienen ritmo circadiano. Es algo tan dentro de nuestras células, es algo que va tanto con nosotros, porque ya ha evolucionado con nosotros todo el tiempo que lleva aquí la especie humana y nuestros predecesores, ¿no? ¿Qué pasa? Pues pasa lo que siempre ocurre, Antonio, que la tecnología, nuestro estilo de vida, pues se ha puesto por medio y ha trastocado, ha pues alterado estos ritmos que se llevaban a cabo con una periodicidad diaria bastante exacta, ¿no? De manera que pues hemos alterado los ritmos luz-oscuridad, por ejemplo, pues con más ocio nocturno, con la aparición de más luz azul, ¿no? Por ejemplo, pues cualquier tipo de pantalla que utilizamos, como la que yo tengo ahora mismo delante mía, pues son fuentes de luz azul que utilizadas de día en principio no serían cronodisruptoras, pero utilizadas en las horas de oscuridad, pues generan cronodisrupción. La cronodisrupción, por lo tanto, es un término que puede ser un poquito raro, ¿no?, de escuchar, pero básicamente viene a decir pues una disrupción en estos ritmos naturales de luz y oscuridad, aunque ese es solo un ritmo, tenemos muchos otros ritmos, debido a la tecnología, ¿no?, fundamentalmente, o a nuestro estilo de vida, pues a los trabajos por turnos, debido, pues, como digo, a las pantallas, debido pues a la vida nocturna, a series de cuestiones y de hábitos que están poniéndose por medio de lo que viene siendo mantener una higiene circadiana óptima y ser seres diurnos, que somos seres diurnos, que no se nos olvide que somos seres diurnos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿No? Vamos a las consecuencias. Pues hemos visto que las personas que tienen una cronodisrupción a largo plazo, ¿vale? Todo el mundo duerme mal puntualmente, todo el mundo pues pasa una noche en vela puntualmente, todo el mundo... Pero a largo plazo esto genera pues más incidencia, más riesgo de cáncer, de diferentes neoplasias, más alteraciones psiquiátricas, un empeoramiento metabólico, porque lo que tiene que entender la gente es que la cronobiología y el metabolismo son como las dos caras de una misma moneda. Cuando se daña el metabolismo, se daña la cronobiología, y cuando se daña la cronobiología, se daña también el metabolismo. Por eso personas con obesidad, con diabetes tipo 2, con mal control metabólico, con daño metabólico, suelen dormir peor. Es decir, hay una relación bidireccional ahí. Metabolismo dañado conlleva a cronorritmos dañados y viceversa, ¿vale? El metabolismo está muy relacionado. También hay más enfermedad cardiovascular, como digo, más alteraciones del estado de ánimo. Una serie de patologías crónicas pues que están matando a mucha gente. Y creo que se hace poco hincapié pues en el tema de los ritmos circadianos y de la cronobiología. Yo no sé tú, pero creo que es el gran punto que tiene que llegar al público general.
Ujú. Claro, me encanta todo lo que estás diciendo y son temas muy profundos, son temas muy complejos porque realmente estamos en los albores de la investigación médica y ciencia de la autofagia, de la expresión de la ruta MPK, de la expresión de la ruta mTOR, de la flexibilidad metabólica, del vínculo que existe entre el metabolismo y todas las patologías que por desgracia azotan en el mundo occidental actualmente. Es importantísimo, como tú bien has dicho, quizá no cambiar la conciencia ni una nueva dirección, sino, como bien hemos dicho antes, empezar por una vez, empezar a unir todas las ramas de la medicina. Y cuando hablo de las ramas de la medicina, me refiero a la medicina oficialista, me refiero a la medicina naturista, me refiero también a la psicología, a la psiquiatría, al área del deporte, de la fisioterapia, a cualquier tipo de área que vaya destinada incluso a permitir que durmamos bien, como tú bien has dicho, por ese vínculo tan importante para recuperar los biorritmos, porque ahora mismo nos estamos viendo azotados por una pandemia que ha hecho que estemos confinados medio mundo, no todo el mundo absolutamente, en su casa, ¿vale? Pero cuando la ciencia también nos ha permitido observar estadísticas, hemos podido verificar cómo el principal factor de riesgo y la principal cantidad de gente que ha sido azotada por el coronavirus han sido personas con un sistema inmunológico inmunodeprimido asociado a la edad, evidentemente. Pero como todos los años ocurre con la gripe, como todos los años ocurre con la gripe y que se nos olvida. La ciencia también nos ha demostrado que más allá de ese factor de riesgo que es la edad, el otro factor de riesgo más asociado a la entrada del coronavirus ha sido la hipertensión y posteriormente la diabetes tipo 2, la cardiopatía isquémica y hasta el ministro de Sanidad de Francia dijo que el mayor factor de riesgo era la obesidad. Ya. Estamos hablando de factores que implican una alteración en el metabolismo, una inflamación crónica de bajo grado, pero es que cuando estudiamos además esa, y tú lo habrás vivido en el hospital, esa evolución del coronavirus, un primer impacto en la entrada y la replicación del virus y cuando posteriormente ya se produce una inflamación, que esto ha sido muy estudiado ya con esa elevación de interleuquina 6, de ferritina, factor de necrosis tumoral alfa, que no es única y exclusivamente exclusivo del coronavirus. Esto se ve también con el virus de la influenza, se ve con el virus de la gripe A. Esto es lo que ocurrió hace 100 años con la gripe española, donde partíamos de una sociedad inmunodeprimida después de la Primera Guerra Mundial y por eso hubieron tantos millones de muertos. Entonces, esto ya nos hace ver que podemos buscar la pastilla mágica, podemos invertir cientos de miles de millones en la pastilla mágica, pero si vamos más allá, como tú bien has dicho, vamos a poder investigar esos vínculos entre la flexibilidad metabólica, entre los biorritmos, entre la promoción de la autofagia y ese vínculo para favorecer la competencia del sistema inmunológico y no solo para enfrentarnos al coronavirus o todos los años las 600.000 muertes de gripe que existen, muertes que ocurren al año, más de 6 millones de enfermedades cerebrovasculares, todo este tipo de patologías asociadas a la resistencia a la insulina y flexibilidad metabólica son recientes, son de los últimos 50 años y son por hábitos que hemos incluido y hemos integrado. Entonces, cuando hablamos de autofagia, deporte, biorritmos, melatonina, tomar el sol por la mañana, nadie, absolutamente nadie nos puede decir que no estemos hablando de medicina y que estemos especulando. Absolutamente nadie, porque podemos dar, y con razón, un golpe sobre la mesa con muchísimos estudios de PubMed que otorgan veracidad a todo lo que hablamos. Totalmente, te doy toda la razón. Aquí habría que pues, ser inteligente y pensar en el largo plazo, que es precisamente lo que no se hace. Y yo ahora te pregunto, o básicamente podemos comentar cómo crees, Antonio, que tiene que cambiar el sistema de cuidados público y privado, no me voy a centrar solo en uno, para poder ofertar todas esas cosas que has comentado. Es decir, cómo tiene que cambiar todo a nivel logístico, a nivel organizativo, cómo tiene que cambiar todo el sistema para nosotros poder ofertar a los pacientes un cambio de hábitos real. Es decir, sentarnos con un paciente, imagínate, tenemos un paciente A con diabetes, hipertensión, un IMC de 33, fumador, estresado, con problemas en su familia, con problemas con la mujer, con problemas con los hijos, con una situación económica delicada, que además una enfermedad autoinmune. ¿Y cómo podemos coger a esa persona y hacer directo o indirectamente que mejore sus hábitos lo suficiente como para ver una mejoría clínica? ¿Crees que el sistema de cuidados actual, los hospitales actuales, las clínicas actuales, sobre todo a nivel público, porque sé que a nivel privado estáis trabajando mucho eso,
Pero ¿crees que a nivel público, por ejemplo, esto está preparado para afrontar ese paso hacia la medicina del estilo de vida? Claro, esto es lo que hemos hablado antes y lo que te he comentado. Quizá yo el mayor problema que vería, y no es una crítica, creo que el sistema sanitario español actual y el gran sistema sanitario que tenemos actualmente nos permite poder abordar a los 45 o 50 millones de españoles que somos. ¿Cuál es el precio a pagar? Que tenemos muy pocos minutos, ¿vale? Alguien como tú o un médico de cabecera o cualquier especialista, por bueno que sea o por muchas herramientas que tenga, creo que el precio a pagar en muchas ocasiones es el poco tiempo que tiene. Creo que es la mayor limitación, porque yo, por ejemplo, que trabajo en la privada y puedo estar el tiempo que quiera, normalmente estoy 30 minutos y posterior a mí está otros 30 minutos o 40 minutos el nutricionista, con lo que el paciente se va con 1 hora y cuarto de explicación fisiológica. Para nosotros, yo que trabajo de forma privada, pero tanto yo, otros profesionales, creo que la clave siempre está en ese empoderamiento que tiene que tener el paciente, y el empoderamiento siempre surge a partir del conocimiento. El conocimiento aporta poder, y cuando uno entiende, por patológica o por cruenta que sea su enfermedad, la entiende fisiológicamente qué ocurre, por qué ha surgido, él mismo dice, ostras, pues ya no soy solo presa del destino, ya no soy solo presa de la pastilla, entiendo que hasta el tumor quizá tiene cierto vínculo con un hipermetabolismo glucídico, con una inflamación de base, con una alteración de estrógenos y testosterona, etcétera. Me lo están explicando y yo me lo estoy entendiendo. Entonces, el propio paciente ya sale preguntándose cosas. Pero eso no se puede hacer en una sanidad pública, y lo entiendo, y no es criticable. Creo que también uno de los mayores problemas es la crítica. No vamos a lograr cambiar este sistema atacando. No, es una toma de conciencia. Después hay otro factor que también no podemos dejar de pensar, y es el factor sociedad. Es verdad que pues probablemente a ti te lleguen muchos pacientes que pues están leídos, informados, que demandan información, que quieren ponerse a trabajar contigo en, bueno, venga, vamos, Antonio, ¿cómo puedo mejorar mi sueño? Te cuenten su trabajo y tú les digas, pues mira, te puedes acostar a esta hora, puedes tomar melatonina, puedes... pacientes que están dentro, digamos, de esta onda, ¿no?, de salud. Pero después está, pues muchos pacientes con los que yo me encuentro a diario, ¿no? Pacientes que están ajenos totalmente a esto, a esta, digamos, a esta pompa y a esto que estamos contando. Pacientes que buscan activamente, pues, la pastilla, el antidiabético, el antihipertensivo. Y lo perverso de esto, porque esto tiene un lado perverso, y lo que más a mí me duele, Antonio, es que esos pacientes que no demandan todo este cambio de hábitos son los que más lo necesitan. Claro. ¿Te das cuenta? Porque quizá el perfil de paciente de privada, ¿no?, que aquí, bueno, en Málaga tenemos también mucha privada, pues es un paciente que está ya más concienciado con la salud y que está dispuesto a hacer lo que sea. Tú le dices 6 gramos de glutamina, 30 minutos de HIIT, vas a dormir 8 horas diarias, vas a hacer entrenamiento de fuerza, vas a hacer snatch, clean and jerk, y lo hace. Pero si yo le cuento esto a otra persona, pues que no está en esa onda, se me queda mirando y diciendo... ¿Dónde te han dado el título? Claro, exactamente. Entonces, esa es la perversión que a mí me genera tanta, digamos, pues impotencia, ¿no?, en cierto modo. El que quien más lo necesita muchas veces no se puede beneficiar de todo esto, y tú estás viendo que esa persona mejoraría lo más grande, mejoraría enormemente. Pero es una sensación difícil, es como que pues todavía hay mucha gente que es impermeable a entender que el estilo de vida es medicina. O sea, que en Estados Unidos ya está apareciendo pues médicos que se dedican a la lifestyle medicine, ¿no?, a la medicina del estilo de vida. ¿Por qué no va a aparecer aquí una persona con un título en medicina, o un especialista incluso, que se dedique a ayudarte a mejorar tu estilo de vida? Ayudarte a decirte, pues bueno, cuándo puedes entrenar y cómo lo puedes hacer, a ayudarte a mejorar tu estilo de vida. Pues eso es quizá mi frustración, la comparto aquí de forma pública. Muchas veces pasa eso, que quien más lo necesita, menos se puede beneficiar de todo esto. Todavía hay que cambiar mucho a la sociedad. La sociedad de la pastilla pues sigue existiendo todavía. Y eso es culpa de la medicina y de la sociedad, no solo de la medicina. Vivimos en un sistema medicocéntrico, farmacocéntrico, y que exterioriza, ¿no?, tiene un locus de control externo
que exterioriza la salud al señor o la señora de la bata blanca. Si tú exteriorizas tu salud, pues vas a esperar a que algo pase, vas a esperar a que pase pues, un nuevo fármaco, vas a esperar a la próxima cita dentro de 6 meses, teniendo una obesidad mórbida para que te vea el endocrino, vas a esperar. Y realmente las cosas no están como para esperar a que demos una solución. Sobre todo porque muchas de las patologías de las que hablamos no dependen directamente de una actuación médica, dependen de eso, de un cambio de estilo de vida. Claro, lo que pasa que, bueno, yo que tengo unos cuantos años más que tú, también he pasado por esa frustración y también para todos los que seáis profesionales y nos estáis siguiendo, yo creo que todo profesional que es como que ve una realidad tan aplastante y ve que luego se está ejecutando de forma oficialista y la tendencia del mundo va por otros lados, que además en tu cara estás viendo y dices, pero si es evidente que esto es lo que está ocasionando tantas pandemias, tantas patologías metabólicas con tanta incidencia en la diabetes tipo 2, en el síndrome metabólico, y te viene alguien que en tu cara te está diciendo, dame una pastillita y déjame de tonterías y no me quites la chistorra, ni me quites mi botellita de vino, ni mi cognac. Y es más, y hasta después de una charla, porque por tus cojones, ¿vale? Porque cuando somos más jóvenes y tenemos esa pasión y decimos, es que yo por mis cojones que te voy a convencer y vas a salir de aquí, y la mujer al lado está, te lo dije, Pepe, te lo dije, escucha al doctor, Pepe, ¿no ves que él tiene razón, que te he dicho yo que ese carajillo no te sienta bien, ¿vale? Y él está ahí agachando y diciendo, bueno, vale, lo voy a intentar. Y a la semana te llama la mujer y dice, mira, se ha bebido esta semana los carajillos multiplicados por 3. La impotencia surge y es una realidad, pero también te digo, yo hace 16 años que ya empecé a trabajar ya en el mundo de la nutrición y todo esto, y el cambio de paradigma se está instalando, pero además yo creo que a pasos agigantados y sobre todo gracias a Internet, gracias a las redes sociales, gracias a YouTube, que sí que es verdad que pueden generar en muchas ocasiones desinformación, guerras mediáticas que creo que en muchas ocasiones también hacen daño. Parece que ahora cada uno tenga que escoger su línea, o soy pro carbos, o soy pro cetosis, o soy pro ayuno, o soy anti esto. Parece que cada persona quiera encontrar el santo grial para para engrandecerse a sí mismo, ¿vale? Y creo que es justo lo más antagónico que hay a la ciencia, porque la ciencia es máxima apertura, incluso ponerme en tela de juicio a mí mismo, pero estamos viviendo ese punto de inflexión. Estamos viviendo ya ese punto de inflexión que sé que evidentemente frustra cuando en tu cara estás viendo a la persona y dices, pero si te vas a morir dentro de un año, como sigas con esos hábitos, déjame ayudarte. Pero si también algo me ha enseñado los años de... A ver, que se ha caído la conexión. Esperamos a Borja, a ver si se puede conectar. Ahora, sí, otra vez. Se cortó Borja, perdona. Bueno, pues sí, comentaba, pues bueno, que si una de las cosas que he podido observar, pero bueno, tanto en el ámbito de la nutrición, cuando trabajo con deportistas e intentas implantar una metodología, el ayuno intermitente en cualquier deportista, una cetosis, y de repente la persona dice, ostras, ¿cómo voy a estar viviendo sin carbohidratos, etcétera? No hay nada absolutamente, creo que, más difícil para un ser humano que cambiar el paradigma y la forma de pensar. Es lo más difícil. Por ese cambio tiene que venir poquito a poco, cayéndose por su propio peso, con divulgadores como tú y como yo, con muchísimos más que hay tanto en España como fuera de España, donde vamos apoyando al igual que el coronavirus. Yo creo que fue muy... Yo creo que todos lo vivimos así. Estábamos un fin de semana que nos reíamos de los chinos, de la OMS, de todo el mundo, de todo. Hasta vosotros mismos en el hospital diríais, joder, si este virus yo creo que es una chorrada. El viernes declararon estado de alerta y estábamos todos confinados, y a la otra semana no es que estuviéramos confinados, estábamos acojonados de decir, a ver qué cojones va a pasar, ¿vale? O sea, la información es así. Llega un momento que lo que es va en contra de un paradigma, no me lo tomo en serio, hasta lo critico, hasta que cae por su propio peso porque hay un colapso de información. Entonces yo creo que también con la nutrición, la importancia del deporte, la importancia de los biorritmos y toda esa medicina integrativa, yo creo que poco a poco se está asentando y entre otras, gracias a toda la divulgación que muchos estamos haciendo y que cada vez, por suerte, tenemos de forma gratuita en Internet. Claro, eso es lo bueno y eso es también lo que a mí me enamora de la divulgación, porque no se puede ayudar a quien no quiere dejarse ayudar. Tú lo has dicho. Es decir, si esa persona te dice, me voy a tomar los 3 carajillos por la mañana, se los va a tomar, no le va a convencer en ese momento, ¿vale? Pero si después, poco a poco, va calando en él una idea diferente, puede llegar dentro de un año y decirte, quiero intentarlo.
Y ahí es cuando empieza el cambio, ahí es cuando se enciende la chispa. Pero muchas veces, pues, se necesita eso, ¿no? Se necesita que el paradigma vaya cambiando y la divulgación para esto es buenísimo. Por eso, una de mis pasiones es esto, es contar las cosas, es estudiar, ¿no? Porque yo creo que los que nos dedicamos a esto, como tú y como yo, nos encanta estudiar y contarlo. Y sobre todo después ir a contarlo, ¿no? Es esa pasión de voy a estudiarme esto y lo voy a contar. Y me va a ver mucha gente y esa gente a lo mejor cambia su forma de pensar, su forma de ver la salud. Pues sí, es un trabajo lento, pero es un trabajo gratificante. Al final es gratificante. Claro, fíjate, yo creo que llega un momento, a lo mejor no sé si a ti te llegará algún momento, a mí sí que me ha llegado en los últimos años donde he visto, pues por eso, yo antes era una persona apasionada por la ciencia y lo sigo siendo porque creo que no podría ejercer si no apoyo todo en investigaciones, pero veo muchas veces como, y tú lo verás constantemente, las incongruencias que existen en diversos estudios, cómo puede ser incluso que el mismo principio activo estudiado con dos revisiones que tienen 10.000 pacientes te acaban dando unos resultados y los dos estadísticamente significativos, pero no sabes que se ha quedado por el camino, cómo los cambios de paradigma existen cada 10, 15 años y lo que antes era blanco y grandes instituciones o grandes premios Nobel refutaban esas ideas y ahora estamos hablando de todo lo contrario. Es súper importante, es muy importante para ser un gran científico no creer a la ciencia del todo. No puedes apoyarte todo en la ciencia y la mente tiene que estar un poco más abierta. Algo se me escapa y ese algo se me escapa puede ser también el factor de la intuición, el factor de las emociones, el factor de tantas cosas que además solo cuando uno ya, el que está entre libros constantemente no lo puede ver, pero tú en estos 4 años, ¿cuántos factores emocionales, de biorritmos, del sueño, de todo lo que tú hablas, habrás visto que dices, esto se escapa Claro. de la ciencia pura muchas veces? Lo que no, claro, lo que yo creo que es importante es, si tú te dedicas a esto, no te puedes casar con nada. Es decir, tú no puedes ser pro nada. Hoy me decían Pero en un nada. comentario, no, Borja, tú es que eres proteína animal y tal. Y le he dicho, no, yo, mi misión y mi trabajo es no ser pro nada. Porque en el día que yo sea pro ceto o pro ayuno o pro, estoy perdido. ¿Por qué? Porque cuando tú te casas con una herramienta, con una vertiente, con un modelo de trabajo, pues ya pierdes esa flexibilidad para hacerte preguntas, para ser escéptico. Y muchas veces la ciencia o los estudios, ¿no? Es otra forma digamos, de anclarte a un paradigma único. Es decir, si no viene en una revisión sistemática, no me lo creo. Y ya Pues está. ya te has casado con esa forma de ver el mundo, ¿no? Yo creo que se necesita el no casarte con nada, el ser lo suficientemente abierto para poder analizarlo todo desde una perspectiva neutral. Y en el momento en que tú empieces a defenderte, o por ejemplo, lo que tú has dicho antes, ¿no? Las tribus de la cetogénica, por ejemplo, que son casi tribus urbanas. Parece que si dices que los carbohidratos se pueden comer, pues te atacan al cuello, ¿no? En el momento en que tú te identificas demasiado, y esta es la palabra, identificarse con, si tú te identificas demasiado con algo, ya estás perdido, porque pierdes la capacidad de análisis, pierdes la capacidad de dar un paso atrás y decir, pues aquí puede haber otra cosa. Claro, y yo creo que es muy importante, bueno, a la hora de la divulgación, incluso, pues, yo siempre he dicho, la divulgación, yo soy una persona, he sido toda mi vida una persona muy tímida, muy insegura, pero el obligarme a divulgar en Internet, en YouTube, al final te obliga a exponerte y saber que vas a tener tus haters, que un día dices una cosa y sabes que la ciencia al día siguiente te puede decir diferentes cosas, o que tú ya estás viendo, yo, por ejemplo, que vengo mucho de trabajar con el fisiculturismo desde hace 10 años con muchísimos pacientes que venían a consulta y ahí aprendí muchísimas cosas que lo buscas luego en los libros y dices, pero ¿esto dónde narices está? Es que no aparece, pero te está dando un aprendizaje y tú que vives mucho también dentro del CrossFit, con muchos divulgadores vinculados a la hipertrofia, tú sabes que esa experiencia y ese empirismo que existe cuando estás viendo realmente lo que ocurre y lo estás viendo en tus ojos, no me lo tiene que decir un paper, es que lo estás viendo, pero lo vas a buscar luego a PubMed y nadie a lo mejor ha tenido los recursos para hacer un estudio con 1.000 personas para sacar resultados significativos y evidentemente vas a hablar y te van a tomar, te lo estás inventando porque lo he buscado y no lo he encontrado y es tu verdad y te tienes que exponer y tienes que también hacer un acto de humildad como para saber
el tiempo lo demostrará, el tiempo que es muy... Hay una frase de... Pues, a mí me gusta mucho estudiar filosofía, antropología y hasta religión, y hay una frase de Corintios que dice, la verdad es paciente. Y es, Claro. y es así. Pero te las tienes que comer mientras tanto, te las vas a Claro. comer. Eso es un trato que todos los que divulgamos hacemos, ¿no? Es como un contrato invisible que cuando, bueno, tú quieres hablar de un tema, pues siempre va a haber gente que pues te va a estar en desacuerdo contigo y en las redes sociales a veces pues son muy agresivas, ¿no? Pero bueno, tenemos que jugar con eso y ya está. Hay que intentar aportar, hay que intentar ser lo más escéptico y aséptico posible y como tú dices, los estudios no lo son todo. La experiencia, incluso pues la experiencia propia en ti mismo también cuenta y también para mí también es válida y también es importante, ¿no? Todo al final es capaz de sumar y puedes sacar mucha información interesante de muchas situaciones, que no todo está en los metaanálisis o en las Claro. revisiones sistemáticas. Claro. Y bueno, hablando y dejando bien claro que no eres procetogénico, pero que controlas a la perfección todas las rutas moleculares de la cetosis, y al igual que yo he hablado muchísimo también de la cetosis, me gustaría, y además sé que lo has estudiado tanto para el rendimiento deportivo, últimamente hay bastante controversia, yo creo que es porque no acaban de entender el concepto de la cetosis y que es una herramienta que no por estar en cetosis vas a estar 8 meses haciendo cetosis mientras entrenas. No, es una herramienta que se puede incluir para buscar esa flexibilidad metabólica donde haya inclusión externamente de hidratos cuando sea necesario. Se trata de eso, de jugar con todos los recursos energéticos y sustratos. Pero bueno, hablando de la cetosis, ¿qué evidencia en los últimos tiempos estás encontrando ahora que se habla muchísimo de el vínculo con patologías neurodegenerativas? Quizá la más y clarísimamente pues, reconocida es la epilepsia desde los años 20 del siglo pasado, pero ahora mismo se habla del vínculo de la ketoadaptación y de la promoción de los cuerpos cetónicos para patologías neurodegenerativas, para patologías cardiovasculares, donde el mito del colesterol empieza a desmitificarse, terapias metabólicas vinculadas al proceso tumoral, ¿vale? Me gustaría que, apoyándote en esa ciencia y en todo lo que has podido estudiar, nos pudieras clarificar qué hay alrededor de la dieta cetogénica. Bueno, pues sí, efectivamente se están estudiando muchos ámbitos dentro de la cetosis, ¿no? Más que dieta cetogénica, se está estudiando el efecto de la cetosis nutricional en diferentes órganos, sistemas y patologías. Por ejemplo, en el último año hemos visto un trabajo muy chulo, preclínico, eso sí, en animales con modelos de esclerosis múltiple, donde pues se disminuía la desmielinización, ¿no? En modelos de esclerosis múltiple, por ejemplo. Pues algo muy interesante. O también en modelos preclínicos disminuía la aparición, la presencia de placas beta-amiloides y proteína tau hiperfosfolipasa, que eso, para que no pues, sepa qué es, básicamente son proteínas anómalas que se acumulan en el cerebro de personas con enfermedad de Alzheimer y otras patologías neurodegenerativas. Se está evaluando si el papel de los cuerpos cetónicos a nivel cardiovascular ejerce una protección real, ¿no? Sabemos que incluso fármacos relativamente novedosos antidiabéticos como los inhibidores del cotransportador SGLT2, pues se postula que esa protección a nivel cardiovascular que ejercen pueda ser porque generan cierta cetonemia, ¿vale? Generan cierta elevación de los cuerpos cetónicos y esto es otro de los motivos por los que es más frecuente que los pacientes puedan hacer bueno, una elevación una elevación mayor de cuerpos cetónicos, ¿no? Que incluso no voy a entrar en materia tan clínica, pero cetoacidosis euglucémicas y demás. Pero básicamente se está estudiando pues, a nivel de muchos órganos y sistemas y también se está estudiando pues, a nivel de músculo esquelético. Básicamente, cuando uno pues, entra en cetosis y sobre todo se adapta un poco a la cetosis, porque entrar en cetosis es relativamente sencillo. Es decir, tú te pones a hacer una carrera de 60 minutos en ayunas por la mañana y estás en una cetosis relativa, ¿vale? Lo interesante aquí es la adaptación que se produce con las semanas y semanas y semanas de exposición intermitente o continua a cuerpos cetónicos. Y bueno, la cetosis es un modo de supervivencia para nuestras células. Básicamente, cetosis significa
poca disponibilidad de carbohidratos en el entorno y, por lo tanto, bueno, poca disponibilidad de energía fácil, ¿no? Y esto pues pone a nuestras células y a nuestro organismo en una situación de defensa. Y por lo que se ha visto que, por ejemplo, los cerebros de ratitas a los que se le inyecta una neurotoxina, una toxina para el sistema nervioso, pues son más resistentes si están en cetosis, pues porque esas células están en modo resistencia, en modo supervivencia, porque hay una escasa disponibilidad, ¿no?, fuera de energía. Entonces yo creo que aquí también, de cara pues a plantearlo como una herramienta del estilo de vida, lo interesante es la intermitencia, ¿no? El aplicar periodos intermitentes de cetosis en tu vida cotidiana, que pueden pues llevarse a cabo con el ejercicio, por ejemplo, como hemos dicho, o con periodos más restringidos en hidratos de carbono, o con ayuno intermitente, o con una dieta cetogénica como tal. Pero claro, pues eso, creo que es, al menos desde la perspectiva evolutiva, desde la que siempre hablamos, bastante interesante, ¿vale? Al margen de los estudios que van saliendo y muchos, cada vez más. Claro, yo creo que es muy importante, como tú bien has dicho, y por desgracia esto ocurre lo mismo. Al igual que cuando en el año 2016 se promocionó la autofagia y a partir de ahí se equiparó ayuno intermitente con autofagia, que no tiene nada que ver, que si luego a lo mejor en esas 8 horas comes como un puto animal y entrenas hipertrofia, pues para poder metabolizar luego toda esa cantidad de comida no llegas a la 8ª hora de comida, no, que sigues teniendo comida en el intestino, sigues haciendo hidrólisis, absorbiendo y aunque lo hagas 16 horas, probablemente no llegas a hacer una autofagia en tu organismo ni a promover muchos de los beneficios que se especulan, que todo es muy arbitrario. Y al igual que cuando se habla de cetosis, hay que ir más allá. La cetosis es una herramienta para llegar quizás sí a ese estado de ketoadaptación, de flexibilidad metabólica y de sensibilidad a la insulina, que es lo que predomina en las autopsias de hace 4.000, 5.000 años en los hombres que se levantaban por la mañana y no comían hasta las 4 o 5 horas respetando esos biorritmos, no tenían una ingesta de harinas refinadas, etcétera. Y todos estos estudios son los que nos demuestran quizá que esa flexibilidad metabólica y esa sensibilidad a la ketoadaptación para rápidamente promover cuerpos cetónicos que además nos protegen de la neoglucogénesis, de la rotura muscular, etcétera, son los que nos favorecen, pero no solo con dieta cetogénica, que es también con ejercicio que nos favorezca en algunos momentos alta intensidad, en otros momentos fabricar hipertrofiar masa muscular, con los biorritmos, como hemos dicho, con la gestión de las emociones. De hecho, por ejemplo, pues hay estudios ya retrospectivos con metformina de personas con diabetes tipo 2 que llevan 20, 25 años tomándolo y se ha observado, a ellas sí que se ha podido observar, donde esa favorable sensibilidad a la insulina o promoción de la MPK en ese sesgo de personas han hecho que luego sea muy estadísticamente significativo menor la incidencia de tumor, sobre todo de cáncer de colon y cáncer de mama. Pero no por la metformina como tal, ¿vale? O sí, aquí lo podemos decir que es por la metformina, pero si abrimos el campo de la visión, ¿qué nos favorece también una promoción de la MPK, una autofagia, una sensibilidad a la insulina? Pues muchas de las herramientas que estamos hablando. No podemos hablar, como también se especula mucho, el cóctel mágico. En Estados Unidos lo he visto en muchas clínicas que te dan metformina con resveratrol alta dosis y te lo venden por un pastizal de miles de euros. No es así. Totalmente, vaya, totalmente de acuerdo. Son herramientas y no puede encontrar el santo grial ni en la metformina, por eso hablo de herramientas. Una herramienta única nunca va a ser un santo grial. Por eso no me gusta hablar de curar nada con el ayuno intermitente ni con la dieta cetogénica. No funciona así la fisiología humana. Son herramientas, ¿vale? Son herramientas que ayudan en un momento puntual, al igual que puede ayudar la farmacoterapia o al igual que puede ayudar pues una cirugía concreta, pero hay que saber utilizarlo todo y ahí está el arte, hay que saber utilizarlo todo en conjunto y ahí es donde está, pues bueno, el arte, como yo digo, ¿no? Porque eso es un arte, el saber utilizar las herramientas de forma lógica y sobre todo de forma individualizada en función de lo que la persona necesita. Eso me encanta y bueno, tú que eres de Andalucía y todos los andaluces tenéis arte por defecto. Y mi familia materna es de Jaén, o sea que también tengo parte de arte por ahí en mis venas. Para mí la medicina es un arte y en el arte está la improvisación. El arte está el uso muy estudiado de todas las herramientas, pero la capacidad para inspirarte y aunque nadie
que fíjate, Antonio, lo poco acostumbrado que estábamos los médicos y los sanitarios en general a la improvisación, que fíjate la que se ha liado cuando hemos tenido que dar respuesta médica al problema de un nuevo virus, de un nuevo problema. Porque no Todo el sabemos mundo trabajar, sin protocolos no sabemos trabajar. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos que recurrir de ese cerebro derecho, de la inspiración, de interrelacionar conceptos que son básicos? hemos dejado de tener capacidad de pensar, de razonar, de analizar pues la fisiología, ¿no? Algo que siempre te dicen tan importante. Por ejemplo, mucha gente pues no quiere utilizar terapias como, bueno, vitamina D, por decir alguna, o algunas terapias con un riesgo realmente bastante bajo, utilizadas de forma sensata, y un potencial, ¿no?, beneficio, que es potencial, que a lo mejor beneficia, a lo mejor no. Pero es que esa gestión de los riesgos, beneficios, es inherente a la medicina. Y tú tienes que dar una respuesta ahora, no cuando salga un mega metaanálisis dentro de 10 años. Entonces, eso es lo que la medicina creo que no lo entiende todavía. Que la medicina es gestionar riesgos y, sobre todo, decidir no solo en función a un papel o a un protocolo o a una guía de práctica clínica, sino decidir, coño, en base a lo que has estudiado durante años y años y años, en base a fisiología, fisiopatología, a las condiciones de la persona que tienes delante. Y eso es el arte, pero ese arte se está perdiendo, se está perdiendo. Claro, claro, y el arte implica atreverte a romper el paradigma, enfrentarte a la comunidad establecida, enfrentarte a asumir, perder, en cierto modo, tu honor, porque van a decir, estás chalao, ¿vale? En relación, por ejemplo, hablando de la cetosis, que vuelvo a decir lo mismo, o sea, hay mucha gente luego no lo entiende. No sé si a ti bueno, yo el deporte sé que te encanta, pero no sé en particular el ciclismo, ¿vale? Pero yo una de las primeras veces que vi, o sea, y me llamó la atención y vi como Twitter ardió, fue en el año 2013, en pleno Tour de Francia, Chris Froome, ¿vale?, que actualmente tiene 4 Tours de Francia, en el día de descanso, con sus 2 cojones, colgó una foto de 8 huevos fritos con 2 aguacates, con frutos secos y un pedazo ahí de una bola de aceite de coco, que lo pusieron, mañana vas a morir. No, y él tampoco estaba hablando de hacer cetosis, él estaba hablando el día previo de cargar grasas, porque los entrenan a todo el equipo Sky desde hace 10 años para flexibilizarse metabólicamente tanto, para que determinados días, incluso dentro del propio Tour, coman mucha grasa, para que, como tú bien has dicho, esté en estado tan de alarma y tan de supervivencia que al día siguiente en la etapa de Alpe d'Huez nunca tenga que arrancar, vaya tirando de grasas que aportan más cantidad, el doble de calorías por gramo que el carbohidrato, y su glucógeno esté intacto. ¿Para cuándo? Para los últimos 5 kilómetros. Y dejó a Quintana, dejó a Contador, dejó absolutamente a todos, y llegó Chris Froome, y bueno, no se equivocan, de los últimos 10 años llevan 8 tours. Son aburridos porque se ponen en línea. Son tan flexibles que a mover vatios. No son explosivos arriba y abajo, como el que es dependiente única y exclusivamente de glucosa. Pero vete en el año 2013 a buscar eso en estudios. Nada, pues eso también es arte, ¿no? Eso es ponerte a entrenar, ver cómo funcionan tus atletas y adaptarte al día a día y a la respuesta que tienen. Y eso, para mí eso es lo bonito de todo esto. Para mí eso es lo que me enamora y creo que es lo que no se puede perder. Bueno, pues vamos a ir acabando. Gracias a todos los que habéis estado. Muchísimas gracias por haber aceptado este directo, Borja. Te auguro, bueno, una flamante carrera profesional. Simplemente, más allá de los conceptos, porque de forma tan joven ya tengas esa mente tan abierta, esa capacidad flexible para escuchar a todos, no casarte con nada. Veo que eres capaz de hablar de los pros, de los contras, de las diferentes herramientas, sin decir que esto es lo mejor ni lo peor. Entonces, eso inevitablemente te va a hacer crecer como médico, como profesional y como ser humano. O sea, no te queda otra que acabar triunfando contigo mismo, que es lo más bonito, independientemente de los aplausos externos, que muchas veces en realidad sobran. Bueno, pues sí, te doy la razón, Antonio. Muchas gracias a ti también. Creo que, bueno, podríamos hacer más colaboraciones. Seguro que tenemos mucho que aportar. Es verdad que has dicho al principio que hablamos de cosas muy similares, pero siempre hay que aportar puntos de vista y perspectivas diferentes, y creo que
bueno, que podemos generar mucho contenido muy chulo para ayudar a la gente, que al final se trata de eso y no lo podemos perder de vista. Entonces, muchísimas gracias y espero que pronto volvamos a charlar. Seguro que sí, muy pronto. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao. Gracias a todos.